Bienvenidos a Control Político, un espacio en que los senadores de la República rinden cuentas a la ciudadanía. Y algo muy importante, en esta ocasión, quien nos acompaña lo realiza porque ha decidido él mismo rendir cuentas a la ciudadanía, no como una obligación, sino como aquello que siente como su deber frente a los ciudadanos, frente a los votantes, para contarles qué se hace en el Senado de la República y concretamente qué desarrolla él en su labor. El senador que nos acompaña es el senador liberal Juan Manuel Galán Pachón. Él forma parte de la Comisión Primera del Senado, en la cual se encuentran los temas constitucionales, también los temas de derechos fundamentales y por supuesto los temas de política criminal, entre muchos otros. Y pues para nosotros es realmente importante el saber que estamos frente a un senador que tiene esa habilidad, no solamente de estar presente en todas las sesiones que le corresponde, hacer parte de todo el control político, de toda la labor que se desarrolla en el Senado, sino que también viene aquí a contarles a ustedes qué es lo que hace desde su oficina y frente a los ciudadanos y frente al país. Senador Galán, bienvenido a este Control Político. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Son muchos los temas que ustedes han abordado y muchos los temas que usted ha impulsado, en los cuales ha participado bien como ponente, bien también como apoyándolos o haciendo también el contrapeso frente a estos. Pero hay dos muy importantes que creo que son los que vamos a abordar. Vamos a hacer un poco un resumen de este primer semestre del año 2012 y en este sentido pues vamos a hablar de dos. El primero de ellos tiene que ver con un tema muy sensible en nuestro país y es la adicción a distintos elementos, distintas sustancias, y es que hasta ahora quien era adicto a estas sustancias pues era más o menos tratado como un criminal, pero a partir de una decisión y de todo un proyecto que usted impulsó, pues va a cambiar esta situación. ¿Cuál es esa? Pues desde hace 4 años venimos estudiando la manera como la adicción, el consumo, el abuso de sustancias se le puede dar un tratamiento distinto. Hasta ahora el mundo durante 100 años trató el tema de la drogadicción, de la adicción, el abuso de sustancias como un tema judicial, criminal, donde son jueces y fiscales y policías y carceleros los que están detrás de los consumidores. El mundo está evolucionando en los últimos años y ha empezado a cambiar su política. Europa tiene una política de reducción del daño, varios países europeos, unos con más énfasis que otros, están dándole un tratamiento de salud pública al problema. Estados Unidos, el presidente Obama, cuando salió de Cartagena y regresó de la Cumbre de las Américas en Washington, hizo un anuncio trascendental que le pone fin a 40 años de guerra contra las drogas, tal como la declaró el presidente Nixon en 1970, diciendo que por primera vez Estados Unidos pensaba darle más dinero y más presupuesto a la salud pública y a la prevención que a la persecución, al castigo, a las cárceles, a la policía. Entonces Colombia, aprobando este proyecto, reconoce la adicción como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que la adicción es la segunda causa de muerte en el mundo, pero en Colombia no la reconocemos como enfermedad. Y hoy hay 4 tutelas de la Corte Constitucional que le han ordenado al Estado y al sistema de salud amparar a los adictos con tratamiento. Y en ese amparo, en esas sentencias, la gente está poniendo tutelas. Pero hay un punto clave y es que pues va a haber un cambio, digamos, que va a tener que asumir el sector salud y es empezar a dar tratamiento a estas personas que son adictas y que pasan a ser enfermos y dejan de ser esos criminales, digamos, esas personas abominables que se veían desde en los 40 años que usted está señalando. ¿El sistema de salud está preparado? ¿Cómo se va a abordar desde el sistema de salud este nuevo tratamiento? Bueno, el sistema de salud está en una crisis innegable en nuestro país. Son 43 billones de pesos los que se invierte cada año en Colombia en la salud y esa plata parece que no se ve en dónde está, cómo se está invirtiendo. La rendición de cuentas del sistema de salud sobre ese dinero es muy escasa y yo creo que esos 43 billones deben alcanzar para brindarle tratamiento y salud a los colombianos. Lo que queremos con este proyecto es
que las tutelas que hoy está poniendo la gente para que le preste el sistema de salud tratamiento a los adictos, no se haga vía tutela, sino se haga vía un sistema de planeación mucho más organizado, anticipado, formal, en donde los dineros se inviertan de una manera mucho más eficiente. Hoy en día, ¿qué amparan las tutelas? Desintoxicación, que básicamente son 5 días en cuidados intensivos. Cada día de cuidados intensivos vale casi 10 millones de pesos. Y tratamiento psiquiátrico, que vale alrededor de 12 millones de pesos, y las EPS se lo están recobrando al sistema en 25 millones de pesos. 3, 4 citas con el psiquiatra, pero el paciente recae en la adicción, porque estos tratamientos no cumplen con los protocolos y los pasos que deben cumplir para que el tratamiento sea exitoso y tenga probabilidades de éxito. En primera instancia, la persona que sufre la adicción tiene que reconocer que tiene un problema y reconocer que necesita ayuda para salir del problema. Cuando ese reconocimiento se da por la persona, el sistema de salud lo puede tratar, lo puede acompañar con especialistas adecuados, pero claro, el país necesita hacer un gran esfuerzo en formación de especialistas. Tenemos apenas 1.000 psiquiatras certificados en Colombia para tratar una población de 45 millones de colombianos. Con una demanda que se va a incrementar en este momento. Y teniendo en cuenta que el principal problema de salud pública en Colombia es la salud mental. Si nosotros mezclamos el consumo y el abuso de estas sustancias con el problema de salud mental que tenemos una bomba y una mezcla tremendamente explosiva y nociva para la sociedad. Pues esto va a ser un cambio de actitud, un cambio de conciencia y de cultura en nuestro país. El que el sistema de salud los asuma como enfermos y no como unas personas a las que prácticamente no hay cómo darles tratamiento. Pero también va a requerir mucho de prevención. El proyecto de ley ya contempla que en el gobierno, en las distintas herramientas que se utilizan en el gobierno, campañas, etcétera, haya prevención. Sí, lo que nosotros queremos con el proyecto es que pasemos de las campañas de prevención a las políticas de prevención. Es decir, que tengamos, por ejemplo, formación de docentes en prevención. Hoy Colombia no tiene en los colegios personas docentes capacitadas para tratar este problema de la adicción, del consumo con sus alumnos, cómo manejarlo, cómo hablarle a los alumnos de estos temas, y se crea el proyecto institucional de prevención, el PIP, que es una obligatoriedad para que todos los colegios se doten de este plan y tengan docentes capaces de desarrollarlo. Tenemos algunas preguntas en el Twitter y esto queremos también comentarlo. El Twitter del senador es Juan Manuel Galán, @JuanManuelGalán, Twitter que está permanentemente siendo consultado por el senador y por supuesto por su equipo, pero que está siendo permanentemente contestado por el senador directamente. Ya tenemos alguna pregunta y vamos a leerla para que usted nos ayude a contestarla. Claro que sí. Es @Saramalópez. Dice, por ejemplo, las EPS sí están en capacidad de prestar un buen servicio para los drogadictos. Pues hoy en día las EPS, un poco a regañadientes, vía tutela, se están viendo obligadas a brindarle tratamiento a los adictos, pero están recobrándole al sistema, como pasa en muchos tratamientos, exageradas sumas de dinero. Ya di el ejemplo del tratamiento psiquiátrico, que con un costo de 12 millones se le recobra al sistema alrededor de 25 millones. Entonces las EPS obviamente tienen que cambiar su cultura, cambiar su estructura para permitir que a través de las redes de hospitales, de la Federación Médica Colombiana, de todos los profesionales en la salud que están muy interesados en este proyecto y que me han expresado que lo ven con buenos ojos, las EPS no pueden ser la piedra en el zapato de la aplicación de este proyecto, sino que tienen que cumplir con el mandato de ajustar su estructura para brindar ese tratamiento. Hoy en día un reto grande es la infraestructura y los centros de tratamiento. Hay muchos centros de garaje
que maltratan a los pacientes, los golpean, los encierran en un cuarto, el síndrome de abstinencia no es tratado y terminan muertos, los golpean dizque para fortalecerle la fuerza de voluntad a golpes, o no cumplen con todos los estándares de calidad, salen y recaen en la adicción. Entonces, a través de la red de centros de tratamiento a la drogadicción que cumplen con esos estándares, vamos a ir trabajando de manera progresiva en la aplicación del proyecto de aquí al 2016, empezando de manera prioritaria por los menores de edad. Hay otra pregunta ya por Twitter, pero ya que está hablando de los centros de tratamiento, hace algún tiempo hubo un censo de estos centros donde se determinaba si estaban habilitados o no para prestar el servicio. ¿Existe actualmente? ¿El sistema de salud tiene que levantarlo de nuevo? ¿Hay nuevos centros? ¿Hay nuevas modalidades en las cuales se pueda tratar al paciente y de esta manera ayudarle a salir de su adicción? ¿Eso ya está contemplado dentro del proyecto de ley? Sí, hay una red de centros de tratamiento que cumplen con los estándares de calidad. Vamos a trabajar y a desarrollar el proyecto a través de esa red, pero hay una gran ventaja en el tratamiento de la adicción, y es que la mayoría de las adicciones no requieren que la persona se interne en clínicas de desintoxicación. Las arandelas alrededor del tratamiento es lo que encarece el tratamiento, la hotelería, la alimentación, una cantidad de gastos y de costos que no tienen que ver con el tratamiento en sí. Además, la gran ventaja es que la mayoría de las adicciones no requieren de medicamentos, y sabemos que una de las grandes venas rotas del sistema de salud es el recobro de medicamentos. Entonces, al no requerir de medicamentos, pues esto también disminuye los costos. Hemos calculado que un tratamiento de una persona en el sistema público de salud puede estar costando entre 400.000 pesos y 3 millones de pesos mensuales. El tratamiento completo. El tratamiento. La asistencia, psiquiatras, todo lo que de acuerdo, dependiendo del grado de adicción que tenga la persona. Bueno, tenemos otra pregunta en el Twitter. Esta pregunta nos llega de @ospinaeduardo, y él nos pregunta, nos dice, sería muy interesante que el alcohólico también tuviera derecho a ser tratado como si fuera una persona, bueno, voy a tratar de redactar un poco para que lo comprendamos, pero que la persona que consume alcohol también pudiera ser tratada igual que una persona que consume drogas. Nuestro proyecto cubre también la adicción a sustancias lícitas, es decir, las legales, el tabaco y el alcohol. El alcohol, a pesar de ser legal, es tal vez la droga que más daño causa a la sociedad, y su abuso y su consumo peligroso. Y el consumo peligroso ha ido en aumento en nuestro país. Los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes de tránsito tienen una relación directa con el alcohol. La correlación que existe entre homicidios, muertes violentas y riñas callejeras en los días pico de consumo de alcohol, que son los viernes, los sábados, están relacionados con el alcohol. El maltrato familiar, la violencia contra las mujeres, tiene que ver con consumo y abuso de alcohol. El abuso sexual, las violaciones, la violencia sexual, tiene que ver con el consumo de alcohol. Entonces, eso sin hablar de mucha gente que se gasta el sueldo invirtiéndolo en tomárselo en una tienda. Descuidando a su familia y la educación de los hijos y muchas otras. Exactamente, y el alcohol hoy en día es la puerta de entrada al consumo de cocaína, así como el tabaco es la puerta de entrada al consumo de marihuana. Por eso, darle un tratamiento de salud pública al alcohol y al consumo de alcohol evita grandes daños y perjuicios a la sociedad. Bueno, este es un tema muy grande que está, pues, por lo que estamos viendo durante esta emisión de Control Político, pues tiene que ver con que ha sido muy bien estudiado por parte del senador, de su equipo y por supuesto de todos quienes han logrado que sea hoy en día una realidad, y que pues una vez sea sancionado con la firma del señor presidente, pues tendrá que ser a su vez elaborados todos los decretos reglamentarios y por supuesto ponerlo al servicio de la ciudadanía. Otro tema muy importante es el que tiene que ver con la justicia penal militar,
Usted fue nombrado el coordinador de ponentes de la reforma a la justicia penal militar, una reforma que tuvo mucha discusión, que tuvo muchas opciones y muchas visiones positivas, negativas, pero que bueno, ya hoy en día también es una realidad. ¿Qué nos puede contar de esta reforma? Bueno, la reforma a la justicia penal militar es un acto legislativo, una reforma a la Constitución, en donde se busca que se reforme de manera integral la justicia penal militar. Hoy en día la justicia penal militar sufre de un problema de credibilidad. La gente no cree en esa justicia, piensa que es una justicia amañada, sesgada, de yo con yo, en donde los militares se autoabsuelven. Por eso queremos darle independencia a la justicia penal militar, objetividad, credibilidad y eficacia. ¿Cómo? En primer lugar, independizando la carrera de la justicia penal militar del mando institucional. Es decir, los ascensos de los miembros de la justicia penal militar ya no van a depender de la jerarquía de mando institucional que determinaba si un oficial ascendía o no ascendía. Eso va a ser muy importante para darle credibilidad a la justicia penal militar. Se va a tener un tribunal de garantías que de manera preferente va a hacerle control legal a la acusación, de manera preferente también va a ejercer la función de juez de garantías y de manera permanente, es decir, en todos los casos va a ser juez de competencia, es decir, cuando haya conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar y haya duda sobre quién es el competente, el conflicto de competencia ya no lo va a resolver el Consejo Superior de la Judicatura, sino que lo va a resolver el Tribunal de Garantías que se crea para esta función. Eso le va a dar claridad desde un principio a un proceso jurídico contra un militar. ¿Este Tribunal de Garantías va a ser adicional a todos los tribunales que ya existen? ¿Algunos de los jueces que hoy en día forman parte de los distintos tribunales serán capacitados para formar parte de esta nueva organización? La idea es que sea un nuevo tribunal y que los miembros de ese tribunal deben cumplir los mismos requisitos que debe cumplir un magistrado para ser miembro de alta corte y que sean elegidos de ternas enviadas por el presidente de la República, 4 ternas, y que los elijan las salas de gobierno del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, para que sea un tribunal que ofrezca todas las garantías de imparcialidad, de nivel académico, profesional y brindarle una seguridad de las reglas claras que aplican a los procesos de los militares. Precisamente en esa claridad, ¿cuáles son los delitos de los cuales va a poderse conocer a través de estos tribunales? ¿Cualquier tipo de delito cometido por un militar o algunos en particular? Digamos que si es sorprendido haciendo porte ilegal de armas en un momento en el cual no deba, o con un arma ilegal, ¿podrá ser cobijado dentro de un tribunal de justicia penal militar o será ya por la justicia civil? Los delitos que tengan relación con el servicio, es decir, con la función de los militares, se les reconoce el fuero militar y van a la justicia penal militar. Pero los delitos, como violaciones graves a los derechos humanos, inclusive se establece una lista taxativa, expresa de delitos que jamás podrá conocer la justicia penal militar, que son delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, conocidas como los mal llamados falsos positivos, genocidio, tortura, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y también violencia sexual. Estos delitos van automáticamente por la justicia ordinaria, jamás pueden ir por la justicia penal militar. Y estas personas que van a ingresar, o digamos que podrán ser cobijadas con estos tribunales, ¿tendrán abogados especiales? ¿Ellos tendrán que defenderse? ¿Habrá doble instancia también? ¿Cómo va a funcionar un poco esa reglamentación para que ellos puedan hacerse a este fuero? La reglamentación del acto legislativo tendrá lugar mediante una ley estatutaria. Eso quiere decir que tiene control previo de constitucionalidad
antes de que el presidente la sancione y entre en aplicación. Eso le da tranquilidad y garantías a muchas personas que tienen inquietud, preocupación por esta reforma. Eso va a ser determinante, repito, para darle independencia, credibilidad a la justicia penal militar, al sistema de juzgamiento de los militares, y también se abre la puerta para que exista una justicia penal policial, porque la policía no es parte de las Fuerzas Armadas, es parte de la fuerza pública en nuestro país. Y por las necesidades del conflicto, ha sido una institución que ha sido llamada a participar en operaciones militares, no de policía. Así es. Es decir, no en las ciudades para mantener la convivencia, todo a lo que está llamada la policía. Entonces, para eso está desamparada la policía. Y este proyecto abre la posibilidad de la Constitución para que pueda existir una justicia penal policial y un fuero penal policial. Bueno, ya que estamos hablando de la policía, que de alguna manera también va a tener que ver con este fuero militar en los casos que usted señalaba, ¿hay algún control político que se le haga a la policía, alguno que usted esté citando o que tenga que ver con hacer control político a la ejecución y a las ejecutorias de la policía? Sí, precisamente somos citantes de un debate de control político que realizaremos en las próximas semanas, cuando reinicien las sesiones del Congreso a partir del 20 de julio próximo, sobre el nivel ejecutivo de la policía.